La gente se acercaba a mirar y la serpiente iba sacando lentamente la cabeza de la vasija, contoneándose al ritmo de la música. Como sabía todo el mundo que era una serpiente muy venenosa, siempre echaban monedas, pero no se acercaban mucho, las echaban así de lejos, Al caer la tarde, Raf dejaba de tocar, un momentito que ahora cuento y luego hablamos. La serpiente se escondía otra vez dentro del cesto, la tapaba, Raf cogía su esterilla, su cesto y se iba a casa, y su flauta. Una noche, Raf, cuando estaba cenando, le dijo a su esposa: Akbar, mañana, en vez de ir al pueblo, voy a ir a la ciudad, que como hay más gente, seguro que tenemos más dinero, porque a más gente nos echará dinero. Raf partió a la noche, llegó a la ciudad, se sentó en el mercado y empezó a tocar la flauta. En el momento en que la serpiente empezó a salir de la vasija bailando, muchísima gente estaba allí mirando y venga a echarle monedas, y venga a echarle monedas de oro, además, unas monedas así. Raf nunca había visto tanto dinero en su vida. Al anochecer, Raf guardó a la serpiente, cogió la esterilla en la flauta, cogió todo aquel saco que tenía lleno de monedas y volvió a casa. Pero no se dio cuenta de que había 3 ladrones que lo estaban mirando. Ese encantador de serpientes tiene un montón de oro. Vamos a robárselo, dijo uno de ellos. Y siguieron a Raf hasta su casa. Raf le contó a Akbar el oro que había ganado del mercado. Se puso muy contenta. ¡Somos ricos! Comeremos un montón, podemos comprarnos ropas nuevas. ¡Más que bien! Después metió todo el oro en otra cesta parecida a la de la serpiente. Otra cesta así, que tenían en casa. Mañana buscaremos un sitio seguro para esconderlo, dijo, sin darse cuenta de que los 3 ladrones la espiaban en la ventana. Aquella noche, cuando ya se habían acostado, Akbar oyó un ruido fuera de la casa. ¿Qué ha sido eso, Raf?, preguntó alarmada. Será un perro callejero, duérmete, contestó Raf entre bostezos. Estoy preocupada por el oro, dijo Akbar. Se levantó de la cama y recogió la cesta de oro. Pero al ver la cesta de la serpiente dijo: esta cesta es igual de valiosa, porque la serpiente es la que nos hace ganar dinero. Y subió las 2 cestas al desván, pensando que allí estarían más seguras. Abrió la puerta y se fue a la cama. Fuera los ladrones cuchicheaban entre ellos. Esa tonta ha puesto el oro en el desván, dijo uno de ellos. Tendremos que subirnos unos a los otros, a los hombros, para llegar a la ventana. Yo soy el más pequeño, me subiré encima de los otros 2 y me colaré por la ventana y os pasaré la cesta. Vale, vale. Intentando hacer el menor ruido posible, los ladrones llevaron a cabo su plan. El ladrón más pequeño subió hasta arriba, abrió la ventana, cogió la cesta y la bajaron y todos echaron a correr por la cesta. ¡Somos ricos!, decían dando brincos. Uno de ellos levantó la tapa de la vasija cuando llegaron ya a la ciudad, pero en lugar del oro se encontró con una serpiente venenosa. Se confundieron de cesto y se llevaron a la serpiente. ¡Sálvese quien pueda!, gritó. Los ladrones se asustaron tanto que salieron, escopetados corriendo, camino del bosque, y nunca más se les volvió. Con un focus. Pero, con un focus. A la mañana siguiente, Raf subió las escaleras para llegar otra vez a la serpiente a la ciudad. Aquí solo hay una cesta, dijo llamando a Akbar. ¿Alguien ha debido de robar la otra? Akbar levantó la tapa de la cesta y miró dentro. Estaba lleno de oro. ¡Han robado la vasija! ¡La cesta equivocada! ¡Vaya sorpresa que se van a llevar!, rió Akbar. Raf desenrolló la esterilla fuera de su casa. Se sentó y empezó a tocar la flauta. Al poco rato, la serpiente que estaba en el bosque, casi donde la ciudad, escuchó el sonido de la flauta y, zigzagueando, llegó hasta donde estaba su dueño. Se metió dentro de la cesta y todo listo para una nueva jornada. Colorín colorado. Este cuento